Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 20 de febrero del 2023. Son las 6:30, como lo prometimos. Vamos a iniciar la clase correspondiente al tema de pensamiento crítico. Antes de darle paso al grupo, vamos a precisar algunas cosas grandes que tienen que ver con el pensamiento crítico, comenzando por, hay muchas definiciones, pero traigámonos una definición que básicamente el pensamiento crítico se refiere a habilidades para que un individuo, pues en este caso vamos a hacer referencia al médico, tenga la capacidad de analizar, de evaluar, de hacer juicios razonados, siempre lo más objetivo posibles, sobre muchas cosas, sobre información, ideas, argumentos, en este caso sobre lo que nos compete y nos interesa, que es el proceso para el diagnóstico clínico. Y el pensamiento crítico se puede ver como una forma de pensar, eh, que siempre implica una actitud de escepticismo. Uno siempre debe dudar si lo que está viendo es real, no es real, siempre reflexivamente sobre todo lo que se afirme, sobre todo la evidencia, sobre todo lo que se ve. Y lo ideal es cuestionar los supuestos, las falacias y las debilidades de todos los razonamientos, en este caso clínicos, que se hagan. Involucra muchas cosas, identificar y evaluar la calidad de la información. Yo creo que de las cosas que más tenemos que tener los médicos es esa capacidad para buscar, para criticar y para analizar la información. Aplicar principios siempre lógicos, con evidencia, para llegar siempre a las mejores conclusiones informadas y coherentes. Ojo, ojo, implica razón, implica evidencia, y siempre busca que la comunicación y los debates sean los más asertivos posibles y lo más eh, razonados posibles. Eh, Estamos en un mundo de constante cambio y ese mundo de constante cambio le demanda o nos demanda a nosotros tener mucho más desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, todo lo que vamos a tomar como decisiones tiene que ser las mejores decisiones posibles, amparadas siempre en lo que, digamos, en las condiciones que estamos diciendo para llegar a ello. En medicina, obviamente, en medicina, entonces eso mismo, capacidad de analizar, capacidad de evaluar la información clínica, la mejor evidencia, tanto cual y cuantitativamente. Eso es fundamental. Y al final, pues para llegar a conclusiones, sobre todo en el caso de nosotros, de diagnósticos lo más posiblemente precisos, eh, posible precisos. Mire, si todos los profesionales de cualquier área tienen que desarrollar pensamiento crítico, pero si algún profesional requiere pensamiento crítico, son los profesionales de la salud, o sea, nosotros los médicos, son los que más debemos tener eso. Y eso nos va a llevar a que nosotros siempre evaluemos muchas de las perspectivas, y alternativas para tomar decisiones. Eso es muy claro que tiene que ser así. Y eso mismo va en la vía, obviamente, de llegar a tomar las mejores decisiones, de comunicar adecuadamente esas decisiones, tanto a los pacientes como a las familias. Y yo tendría, digamos, eh, unos tics de cómo ustedes pueden llegar a desarrollar pensamiento crítico, además de tener estos espacios, donde lo pueden llegar a que su estructura cognitiva, la estructura de pensamiento, pues le vaya bien. Entonces siempre tengan conciencia de sus propias creencias, de sus propios prejuicios. Uno. Dos, cuestionense todo, pregúntense todo, duden sobre todo lo que digan o diga el otro. Siempre, permanentemente nos tenemos que estar preguntando, analizar la información, saber buscar la información, saber criticar la información, saber si una información es real o no es real,
o una información es una falacia, es una mentira, o no tiene evidencia. Todo el tiempo, todo el tiempo. Un médico debería estar diciendo, yo pienso que ese paciente tiene un cuadro de leptospirosis, y como, ¿por qué no? Ves que está amarillo y sangrando. No, eso tiene que ser más juicioso, más razonado. Siempre, siempre, siempre consideren múltiples perspectivas. Siempre. Usen la lógica todo el tiempo, como le dije ahora. Háganse preguntas. Y de pronto una última, muchachos, sean críticos con el otro y más críticos aún con uno mismo. Todo el tiempo tenemos que ser críticos, pero críticos constructivos, no críticos por joder la vida, no críticos porque nos da la gana, no, críticos de forma muy constructiva. Grupo 2 es su tiempo, bien pueda compartan y arranquemos. ¿Listo? Grupo 2. Buenas noches, Doc. Ya vamos a presentar. Recuerden que todo el que habla, por favor, prende la camarita, que es muy bueno para recordar, para verlos y eso. Ojalá todos pudiéramos prender la cámara, ¿no? Acuérdense que más tarde tomo lista, muchachos. ¿Oyó? Muy bien, compartamos y arranquemos. Listo, prendamos cámaras, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces nuestro grupo está conformado por Natalia Villegas, por Esteban Velázquez, por Ana Quiseno, por Jonathan Mira, por Paula Andrea y por Manuela Caicedo. Y vamos a exponer respecto al pensamiento crítico. ¿Puedes seguir, por favor? Bueno, básicamente antes de dar la introducción como tal a lo que es el pensamiento crítico, el documento nos hablaba del concepto del pensamiento. Y pues básicamente hablaba de que el pensamiento es un elemento fundamental en sí para el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico en sí pues es una de las herramientas fundamentales en la formación de nosotros como médicos. Y pues también que existía como cierta complejidad en la relación al concepto de pensamiento, ya que parte de la concepción del término en sí, pensar. Y pensar se ha descrito según la Real Academia Española como formar o combinar ideas o juicios en la mente, examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio, formar en la mente un juicio u opinión sobre algo. Eh, Además, este término de pensar puede ser visto desde tres puntos fundamentales según León en el 2009, que son estos que tenemos en la diapositiva, que no hace referencia a una entidad ni una actividad que ocurra en forma autónoma del comportamiento, que el término se emplea normalmente para referirse a las características del comportamiento de las relaciones que establece el comportamiento, y que el concepto pensar es sumamente amplio y de contornos difusos, lo que en lenguaje ordinario significa que hay muchos modos de pensar. ¿Puede seguir, por favor? Bueno, se puede describir el pensamiento como un proceso mental interno, el cual depende del contexto de las actividades que el individuo desarrolle cotidianamente y además pues de sus motivos y de sus necesidades. Cada uno de estos va a generar como una manera de pensar y un modo de resolver problemas. Y ya entrando en contexto a lo que es el pensamiento crítico, que es el tema de hoy, se dice que el pensamiento crítico tiene... ¿puedes seguir, por favor? Eso es lo que mencionaba ahorita, pues, y tal vez esa construcción como de pensar, pensamiento, para construir el concepto del pensamiento crítico. ¿No me está escuchando? Doc, no lo estoy escuchando. Que hable. No le estoy escuchando. ¿Algún otro compañero escucha al Ya, profesor? ya. Dale, Sarita.
Listo. Entonces, pues esta positiva, como que son los términos que conforman el pensamiento crítico, que son pensar, pensamiento y el pensamiento crítico propiamente dicho. ¿Puedes seguir, porfa? Ahora, en cuanto al pensamiento crítico, se dice que el pensamiento crítico tiene su origen con Sócrates hace ya unos 2500 años, ya que él habló de un método en el que se aplicaba un interrogatorio intenso y se le conocía como un método socrático. Y este pues en sí estaba destinado a analizar y evaluar ideas que comúnmente la gente creía ciertas, pero que no estaban, no tenían como una evidencia científica. Pues con este antecedente y con la intención de superar las áreas de oportunidad del método, empezaron a aparecer ciertos conceptos. Por ejemplo, John Dewey dijo que propuso ideas acerca del pensamiento reflexivo y el análisis de creencias propias a mediados como del siglo XX. También Othaniel Smith introdujo el término de pensamiento crítico como un proceso para evaluar la exactitud de la información. En los años 40 se realizaron muchos estudios que contribuyeron en sí al concepto del pensamiento crítico, estableciéndose las primeras definiciones y describiendo algunas de sus habilidades necesarias. Entre estos, pues tenemos que el esfuerzo para evaluar una creencia o forma de conocimiento a la luz de la evidencia que la soporta, según Glaser, y que corresponde a una correcta evaluación de los argumentos, según Innis. Ya puedes seguir. Digamos, Bueno, tenemos también que el pensamiento crítico cada vez se transforma más en una gran gama de prenda habilidades. la cámara, Jonathan. Ya lo aprendí, doctor. Gracias. Listo, Jonathan. El pensamiento crítico cada vez se transforma más en una gran gama de habilidades que un individuo debe cumplir. Entonces es por eso que los docentes deben diseñar actividades con el objetivo de facilitar como aquellas habilidades necesarias que el estudiante requiere para conforme avanza su formación. Y para que esto, para poder crear ciudadanos capaces de tomar decisiones propias y puedan integrarlas tanto en el área social como en el área laboral. Ya la puedes pasar. Hay que recordar que el pensamiento crítico también debe ser sometido a rigurosos estándares tanto de excelencia y de un dominio consciente de esto. Y recordar que este es autodirigido, regulado, autocorregido y disciplinado. Bueno, por otro lado tenemos la importancia del pensamiento crítico. ¿Sí me ve la cámara? Sí, muy bien. ¿Sí? Natalia. Bueno. Entonces, ahora se entendía que la meta ya no es la acumulación de la información por parte de los estudiantes, que era una característica del método tradicional de la educación, sino el fortalecimiento del pensamiento crítico para que los alumnos sean capaces de aplicarlo en un contexto adecuado. Decía que la adquisición de pensamiento crítico como eje central de la educación integral y de calidad, solo que el estudiante cuenta con la capacidad de reflexión y resolución de problemas, está preparado para llevar a cabo su profesión de manera responsable, como lo que usted decía anteriormente. También era importante que el pensamiento crítico aumenta la autonomía racional, la libertad intelectual y la investigación objetiva basada en evidencias para la solución de una amplia gama de problemas que se nos pueden presentar pues, a medida pues, de nuestra profesión. Sí. Bueno, ya como tal vamos a empezar con los modelos. Entonces, pues existen varios modelos que van a explicar cómo se puede desarrollar esta habilidad. Entonces vamos a definir tres modelos, que es el modelo de Hewitt, el modelo de Viterbo University y el de Halpern. Entonces, siguiente, por favor. Mariana, gracias. Voy a empezar con el modelo de Hewitt. Entonces, él decía que es importante tener en cuenta aspectos como lo son el afectivo, el conductual, el conativo. El conativo hace relación como tal al comportamiento de la persona. Entonces, estos son como factores externos que van a tener
tener un gran valor en lo que es el pensamiento crítico. Entonces, este modelo lo que va a hacer es leerse de izquierda a derecha. Siguiente, por favor. Bueno, entonces empezamos con lo del estímulo externo, que este estímulo externo es algún factor que se ve afectado bajo la decisión que quiero tomar, ¿sí? Entonces, bajo ese pensamiento crítico que yo voy a tomar. Esto es como básicamente un flujograma de decisiones, de cómo yo voy a tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, bajo este estímulo yo voy a proponer ciertos argumentos de cómo voy a tomar esa decisión. Entonces, voy a proponer una idea. Y bajo esto, pues voy a tomar una disposición, una actitud para pensar críticamente respecto a lo que yo voy a hacer. Aquí ya se da el pensamiento crítico, pero se van a establecer, pues, como tal, varias cosas, ¿sí? Que se establezca una nueva creencia, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo una decisión, voy a crear, como tal, un nuevo pensamiento o que se confirme lo que yo ya sé, lo que estoy creando. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Cuando yo establezco esa nueva creencia, voy a hacer conocimiento declarativo, que es básicamente como proyectar la idea que ya tengo, ¿sí? Esto, luego del pensamiento crítico, voy a hacer un plan y un compromiso con eso que quiero ejecutar. Y luego voy a emitir mi conducta, ¿sí? Voy a manifestarla. Luego de eso, voy a retroalimentarla, es decir, voy a devolverme a todo lo que ya hice y mirar todos los pasos que seguí. Y al mismo tiempo me voy a devolver al mismo estímulo externo. Y eso es pues básicamente lo que nos está explicando Huit, que es como establecer unos parámetros para yo dar el pensamiento crítico y disponer de una decisión en base a esos, sí, a esos aspectos que tengo que tener en cuenta. Y lo más importante que él decía era que los estímulos externos son lo más importante para que se dé el pensamiento crítico. Bueno, ya, sigue. El modelo de Viterbo University es mucho más concreto, solo nos da 5 etapas, que es recoger la información, comprender la información, analizar la información, llegar a conclusiones y pues evaluar las conclusiones. Entonces en el texto decían que era mucho más concreto que el de Huit, pero no es menos importante el de Huit. Ambos son importantes, pero pues este es mucho más concreto y nos da a entender que, pues, que es mucho más fácil analizar la información como tal. Y por último, no menos importante, es el modelo de Halper del 2003, quien proponía 5 momentos a transitar para lograr el desarrollo del pensamiento crítico. El primero era la comparación de hipótesis, razonamiento verbal, análisis de argumentos, probabilidad e incertidumbre y toma de decisiones y resolución del problema. Y pues como puede ser observado en los modelos de pensamiento crítico presentados, se desarrolla utilizando estrategias cognitivas como la resolución de problemas, la formulación de interferencias y la toma de decisiones. Listo. Bueno, entonces ahorita yo les voy a hablar entonces sobre las habilidades. Debemos tener en cuenta entonces que las habilidades cognitivas básicamente son una destreza y un proceso de la mente que es necesario para llevar a cabo, digamos, como una tarea. Entonces, para adquirir una habilidad se debe llevar a cabo 3 momentos. El primero es cuando se desconoce que la habilidad existe. El segundo ya es cuando se realiza el proceso en sí de adquirir como la habilidad y desarrollarla por medio de la práctica. Y la tercera es cuando ya la habilidad es independiente de los conocimientos, ya que pues esta ha sido interiorizada de manera tal que su aplicación pues ya va a ser más fluida y automática. Entonces debemos tener en cuenta que las habilidades las podemos clasificar en básicas y en superiores. Las básicas se consideran centrales y son parte, digamos, de la construcción de las habilidades superiores. Entonces, entre las habilidades básicas podemos encontrar la obtención y la recuperación de información,
la organización y el análisis. Y ya cuando hablamos de las habilidades superiores, podemos hablar de la solución de problemas, de la toma de decisiones, del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. Bueno, entonces aquí básicamente podemos encontrar como una tabla que nos resume las habilidades del pensamiento crítico de acuerdo a lo que dice Facione. Entonces, tenemos que las habilidades, la principal es la interpretación. Entonces, la interpretación es como el poder comprender y expresar el significado de experiencias, de situaciones, de eventos, de juicios, de creencias y demás, y las actividades que debería hacer, digamos, como la persona sería la categorización, la decodificación del significado y una clarificación de los conceptos. Cuando hablamos de la habilidad del análisis, hablamos de el poder identificar relaciones entre declaraciones, entre preguntas, entre conceptos, expresiones y demás. Y la idea es que se pueda examinar, o sea, se pueda hacer una examinación de ideas, una detección y unos análisis pues de argumentos. También tenemos la evaluación. Cuando hablamos de la evaluación, es como evaluar la credibilidad de los argumentos, que básicamente son los resultados de la percepción o de la experiencia como tal de una persona, y también el evaluar las relaciones de inferencia entre declaraciones, entre preguntas y demás, y básicamente la actividad que puede hacer, digamos, como el pensador, es evaluar la credibilidad de demandas, también evaluar la calidad de los argumentos que pues se van a utilizar e inducen o deducen algún razonamiento. La inferencia, básicamente aquí vamos a identificar y asegurar los elementos que se requieren para crear una conclusión razonable y básicamente es como poder formar conjeturas e hipótesis, también considerar las informaciones relevantes y deducir las consecuencias provenientes pues, de datos, evidencias y demás. Entonces aquí, digamos, podemos como consultar, digamos, las pruebas, hacer conjeturas de alternativas, poder tener, digamos, como la habilidad de fácilmente obtener conclusiones frente a algo. La explicación básicamente es como que tengamos una representación coherente de los resultados, que podamos presentar argumentos convincentes y justificar el razonamiento mediante el cual llegamos como a esos determinados resultados. Entonces es como que la persona tenga la capacidad de describir los métodos y los resultados, poder justificar los procedimientos, los objetivos y demás. Y la autorregulación, que básicamente es como esa actividad cognitiva de monitoreo autoconsciente que tiene la persona, en la cual se van a emplear habilidades de análisis y de evaluación. Entonces, la autorregulación básicamente nos va a llevar a esa autoexaminación y a esa autocorrección. Entonces, debemos tener en cuenta, pues, que, digamos, para poder desarrollar como pues, esas habilidades, o para poder desarrollar ese pensamiento clínico en un estudiante, esto implica que obviamente él debe ser capaz de inferir, explicar también todos los fenómenos que lo rodean y poder manejar la autorregulación, lo que en combinación con el análisis, la evaluación y la interpretación, pues le van a permitir tomar decisiones de manera autónoma y también poder solucionar problemas que se generen en su entorno. Bueno, ya en la importancia en la información de la formación del médico, se sabe que una de las principales tareas de un profesional médico es la toma de las decisiones y la realización de los juicios clínicos. Y dichas personas pues deben de saber realizar el juicio de acuerdo a un contexto particular a partir de sus propias creencias. Y dicho pensamiento crítico debe suponer poner en marcha habilidades propias del razonamiento, donde el individuo va a apreciar pues, un concepto desde diferentes perspectivas. Los estudiantes en formación pues, deben de ser llevados de la mano en el proceso por medio de preguntas en donde se les sobre la realidad que los rodea, mediante debates, análisis de los juicios propios y pertinencia de los juicios que van a emitir.
Y también se dice que una parte de todo esto va a recaer en la formación que recibimos por medio de nuestros docentes y nuestro entorno. Entonces, como se ve en la tabla, es como se desglosó como los pasos en el desarrollo del pensamiento crítico, que es iniciando como un pensador irreflexivo, que es cuando no estamos conscientes de nuestros problemas. Luego pasamos a ser pensador retado, que es cuando ya nos enfrentamos a dichos problemas. Seguimos como pensador principiante, que es cuando tratamos de mejorar dichos problemas. Luego seguimos con pensador practicante, que es cuando reconocemos la necesidad de la práctica. Y terminamos como pensador avanzado, que es cuando ya seguimos practicando pues dichos pensamientos. Y de acuerdo pues a ese esquema se dice que todo pensador crítico es quien sabe formular problemas y preguntas vitales con claridad y precisión. También acumulan y evalúan información relevante y saben usar pues dichas ideas para poder interpretar esa información efectivamente. También acumulan y evalúan información relevante, saben usar o llegar a conclusiones y soluciones donde se prueben pues dichos criterios y los estándares relevantes. También saben pensar con mente abierta dentro de un sistema pues alterno al pensamiento, saben reconocer, evaluar y saben escuchar a los otros. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar acerca de la aplicación del pensamiento crítico. Cámara. Profe, ¿y la tengo prendida? Mira que no se ve. Ya, ya. No. ¿Alguien la ve? Sí, y la tengo prendida. Ustedes la ven, muchachos. Yo no la veo. Ahí. Poco raro. No, ya, ahí. Ya. Ahora sí, ¿Ya? Paula. Listo, pasen la diapositiva, porfa. Pasen la diapositiva. ¿Quién la está manejando? Ahí, listo, profe, ahí. Es ahí. Sí, pero No, está en la la misma anterior. está en la diapositiva de habilidades de pensamiento crítico según Facioni 2007. No. Yo creo que la tiene que pasar el compañero que tiene el... Profe, a mí me sale que está en aplicación del pensamiento crítico en la práctica profesional. No, yo creo que es que quien está manejando la presentación es la que la debe pasar. Porfa. Profe, lo que pasa es que está en aplicación del pensamiento crítico del profesional. Yo la tengo ahí. Sí, pero aquí en el mío se está viendo. ¿Cómo la están viendo ustedes, muchachos? Yo la tengo todavía. Dime. A mí también me sale en la aplicación. Y así, profe. Está en la aplicación del pensamiento crítico en la práctica profesional, que tiene 5 puntos. Hola, raro. Muestra a ver qué es lo que pasa acá. Sí. Espera a ver. Está a punto de solicitar control remoto del contenido. Un momentico. Esperar la aprobación. Raro, hola. Mira que estoy todavía en la misma diapositiva. Tan raro, profe. Espérese a ver. Está controlado la computadora por Mariana Peralta. Mariana, mire a ver qué es lo que está pasando. Hola. ¿Se le sale la cámara? Es que solo estoy en la misma diapositiva de habilidades de pensamiento. No sé qué es lo que pasa. Intente pasarla a ver, ¿sí? Ya la pasó, profe. Mariana, deje de compartir y vuelva a compartir a ver qué pasa, ¿sí? Por favor. ¿Qué pasa? Es que estoy como está como frisado esto. Claro, es que no me está activando ni mi... Un momentico. Se me quedó, no me está dando ni la opción de... Ah, ya, espera un momentico. Ya dejaron de compartir. Dejen de compartir y vuelva a compartir a ver qué pasa. Mariana es la que tiene el control. Creo que es que
como problemas con el computador y no puede ni prender el micrófono. Ya estamos solucionando. Mariana, bueno, pilas. ¿Qué yo qué es eso? Mira qué es lo que pasa. Que nos deje compartir a ver qué pasa. Que no la deja, no puede dejar de compartir porque usted tiene el control, entonces si le Ah, puede devolver el control. espérese, entonces yo creo que es mover a galería, convertir en detener mi video. Espérate a ver qué es lo que está pasando acá. Mariana, yo la chatear con todo, hombre, ¿qué pasa Ya, con... Doc, lo que pasa es que usted me aparecía que le diera el mando y solamente usted me podía ya. prender. O sea, solamente usted me... Ahí otra vez tiene el mando usted. Usted es el que me prende, me apaga el audio, todo. Listo. Espere un momentico. Espere cómo hago eso. Control de silencio. Ahí no está pudiendo manejar la cosa ustedes. No, señor, no puedo ni siquiera apagar el audio. Mariana, convertir en organizador. Espere, convierto. Ya la convertí, a ver. Mira a ver si es capaz. No, señor. Convertirme en presentador. No, pero ¿por qué? Hola. No, profe, me puso, fue como organizador a mí. Editar nombre para mostrar, reclamar función de organizador. ¿Qué será lo que está fallando acá? Pero yo paso esto, privilegio de reuniones. Privilegio de reuniones. Cualquiera puede compartir ya. Tan raro, aquí le estoy dando convertir, hacer que sea coorganizador. Es que me aparece que tú estás controlando la aplicación y que tengo que hacer clic para recuperar el control. Hágalo a ver si yo le doy la autorización. Ya me aparece. ¿Ya? No. No. ¿Qué es lo que pasa, hombre? Si vamos también. Otra vez. Ya pude tenerlo. Yo lo que pasa es que de pronto cuando tú mueves el mouse, tienes el control. Sí, yo creo. Entonces. Sí, dale, entonces ahorita sí. Pongamos la diapositiva donde íbamos. Ya está en esa. Ah, pucha, a mí no se me mueven para nada, mira. Me sigue mostrando. Sigo viendo la misma diapositiva. Yo creo que me va a tocar cerrar un momentico. Espere a ver. Espere un momentico. Compartir pantalla. Un momentico yo y vuelvo a quitar la transmisión. Listo, ahorita se vuelvan a compartir a ver si ahí sí. Dale. Eso, listo, ahorita sí. Qué pena, ya podemos seguir. Listo, entonces ahora vamos a empezar a hablar acerca de la aplicación del pensamiento crítico en la práctica profesional. Bueno, acá vamos a tocar 5 puntos que son importantes. El primero son las habilidades clínicas. Estas habilidades son como para adquirir información, al interrogar y al examinar el paciente y para interpretar el significado de la información obtenida. El segundo es que tenemos los conocimientos y comprensión. Acá es que va a haber una habilidad y nos va a servir para poder recordar el conocimiento relevante acerca de condiciones clínicas que lleven a proveer la atención médica
y efectiva y eficiente para los pacientes. Tercera, tenemos los atributos interpersonales, donde se va a basar en la expresión de aquellos aspectos de carácter profesional del médico, los cuales van a ser observables en las interacciones con el paciente. Bien, y en cuanto a lo que es en cuanto a lo que es solución de problemas y juicio clínico, es importante aplicar de manera correcta lo que es el pensamiento crítico para poder llegar a ese diagnóstico, hacer una correcta investigación y manejar de manera correcta los problemas de un paciente determinado. En cuanto a habilidades técnicas, la habilidad para usar procedimientos y técnicas especiales en la investigación y manejo de pacientes. O sea, el pensamiento crítico nos va a servir para esto, para estos procedimientos, para las técnicas especiales en lo que es investigación y en lo que es mejorar el manejo de los pacientes. Bueno, vamos a hablar acerca de las cualidades que se deben desarrollar en las competencias clínicas. Bueno, un médico debería ser técnicamente competente en los términos de conocimientos y habilidades y como tener esa habilidad para poder comunicarse con los pacientes y con los profesionales de la salud. Siempre pues es recomendable no hablarle a los pacientes en términos médicos, sino en unos términos pues que ellos puedan comprender mucho más fácil. Los médicos deberían entender y contribuir a todas las metas de atención de salud, como la prevención, curación, rehabilitación y los cuidados de apoyo, y debería reconocer su principal contribución y aumentar la calidad de vida de sus pacientes. Un médico también debería estar informado de los conocimientos validados científicamente, de la efectividad de las nuevas terapias o pruebas diagnósticas y usar solo procedimientos diagnósticos y terapéuticos que sean pues por medio de alguna investigación han demostrado que son efectivos. Y debería reconocer cuando la información requerida para las decisiones clínicas es incompleta y contribuir al desarrollo de un nuevo conocimiento. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a lo que es las expectativas de la sociedad respecto a los médicos y el pensamiento crítico, entonces digamos que un médico debería ser técnicamente competente en términos de lo que es conocimientos, habilidades y debe ser competente en su habilidad para comunicarse con los pacientes y con otros profesionales de la salud, con otros compañeros. Debería también entender y contribuir a todo lo que son pues las metas de la atención de la salud, que es prevención, curación, cuidados de apoyo, y debería reconocer, muy importante, que su principal objetivo y contribución es aumentar o mejorar la calidad de vida de sus pacientes. También debería estar informado sobre lo que los conocimientos validados científicamente y debe de aplicarlos correctamente en situaciones apropiadas con los pacientes. Y por último, es muy importante, esto lo decía el doctor ahorita con el ejemplo de la leptospirosis, reconocer cuando la información para tomar una decisión clínica es incompleta. Si es incompleta, evaluar qué es lo que hace falta, interpretar e inferir, cuestionarse a uno mismo siempre para poder llegar a un correcto juicio clínico. Siguiente. Listo. No olviden poner la referencia, muchachos. No la pusieron. ¿Falta otra presentación o qué? Muchachos. Muchachos. ¿Me escuchan? Doc, sí, se refiere a los del grupo que acabamos de exponer. Sí, ¿falta otra presentación o ahí terminan?
No, ahí terminamos, Doc. Ah, es que como no dijeron nada. Bueno, muy Gracias. bien, muchachos. La presentación está muy bonita, es una presentación muy limpia, un muy buen resumen de lo que es el capítulo, digamos, de ese trabajo, de esa tesis. Yo no sé si quieren, hagamos una fuga, si quieren una fuga de ideas sobre los aspectos fundamentales del pensamiento crítico. ¿Quieren hablar o quieren escribir? ¿Quieren escribir o hablar? Pues dígame a ver. ¿Cuántos hay en este momento? Escribir, listo, Mariana. Bueno, entonces vamos a empezar vamos a escribir. Coloquemos en palabras o en frases lo que se puede definir como pensando. Vamos a hacer dos fugas de ideas grandes en la pizarra. Dos fugas de ideas grandes. Una, pongámosle cualidades, atributos de lo que es el pensamiento crítico. ¿Sí? Cualidades o atributos que incluyan la definición. Y acto seguido es qué tenemos que hacer nosotros como profesionales, como estudiantes, para desarrollar pensamiento crítico. Empecemos por la primera, cualidades o atributos para que definan el pensamiento crítico. ¿Sí? Por ejemplo, yo pongo una primera, reflexivo. ¿Sí? Voy a poner la primera y ustedes van escribiendo. Sigamos escribiendo. Evaluar, reflexionar. Entonces pongamos interpretar, inferir, precisión. El pensamiento crítico requiere precisión, requiere ser observado, pero no solo observado, sino indagado. Digamos que podría ser parte de la personalidad de algunos individuos, o sea, hace parte de alguno de esos, pero se desarrolla definitivamente. Tener perspectivas diferentes, dejar los distractores o evitar los distractores, siempre analizar. Se requiere un conocimiento básico, sí, se requiere un conocimiento y conocimiento con base en la mejor evidencia. Siempre debe ser analítico, ¿sí? Se puede utilizar la inferencia, la deducción, la hipótesis como parte de eso. En lo posible debería ser objetivo, como el pensamiento científico, lo más objetivo posible. ¿Qué más? Sigamos escribiendo, por favor. ¿Qué más características? Eso y más. Argumentativo, correlativo, correlación. Siempre hay que hacer idealmente correlaciones. ¿Qué más? Escéptico, muchachos, ¿cierto? Uno tiene que ser escéptico, tiene que dudar de todo, ¿sí? Dudar de todo, hasta de uno mismo. Propositivo, totalmente. Pues propio, cierta condición de cualidad como de, ¿cómo se llama eso? Bueno, se me fue la palabra. Hipotético, cuestionarse todo el tiempo. ¿Qué más? Siempre racional, siempre. Utilizar eso. Acuérdense, la otra palabra, lógico, ¿no? ¿Qué más? Yo pienso que dentro de ese contexto de habilidades blandas está habilidades blandas, es una habilidad blanda, el pensamiento crítico. Es una habilidad blanda, es una habilidad que deberían tener todos los profesionales, todas las personas idealmente. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más? Autorregulativo, sí señor, autocrítico. ¿Sí? También. ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner ahí, muchachos? Todo lo que propenda por desarrollar lo que hablábamos la vez pasada. La base de esto es el pensamiento científico. La base del pensamiento científico es mucho del pensamiento crítico. La base del pensamiento crítico termina siendo la base de un buen clínico, de un buen pensador clínico. ¿Sí?
cuestionable, autocrítico, autorregulativo. ¿Sí? ¿Qué más? Complejo, hace parte del mismo pensamiento crítico. Complejo. ¿Sí o no? Multidimensional. También pensamiento crítico es multidimensional. Ahora va a terminar una fuga de ideas de cómo creen ustedes que nosotros podemos desarrollar pensamiento crítico. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que tenemos que hacer para, en cualquier espacio, en cualquier escenario de la educación? Tranquilo, Juan Sebastián, no hay problema. En cualquier escenario de la educación, desarrollar pensamiento crítico. Eso, bueno, Jorge, está bien. Hermano, leer mucho es una condición para muchas cosas, pero una de tantas es leer mucho y leer mucho críticamente, leer mucho con evidencia, leer mucho clasificando la información. Muy bien, ¿qué más? Sigan, por favor. Ya habíamos visto cuando yo les dije cuestionarse todo. ¿Cierto? Sigamos. Esfuerzo mental. Tener conciencia y tener predisposición para pensar críticamente. Muy bien. Lo mismo que tener predisposición para aprender significativamente. También. Potenciar toma de decisiones objetivas. Para ello cuestionar las suposiciones. Eso, Luisa Fernanda, tener una mente abierta. Mire, nosotros no podemos ser cuadriculados. Nosotros no podemos cerrar la posibilidad de nuestra mente para que muchas cosas sucedan en la mente nuestra y en la de los demás. Tener voluntad para autocorregirse, para autoestructurarse, para autocriticarse, para autorregularse. Muy bien, eso hace parte de las estrategias. Evaluar la evidencia existente, Valentina, total. Evaluar críticamente la evidencia existente. Sí, señora. La multiperspectividad, o sea, considerar múltiples perspectivas también. Hace parte también de esas estrategias de desarrollar un buen pensador crítico. Al final, un buen clínico. Ser muy crítico, hacerse preguntas todo el tiempo. Todo el tiempo utilizar la lógica y la razón. Comparar grupos de estudio, no solo grupos de estudio, no comparar todo, ¿cierto? Y observar e indagar diferentes pensamientos. No quedarse solo con una sola posición. No quedarse solo con un concepto. Y como le digo, tener incertidumbre, tener capacidad de asombrarse, tener capacidad para dudar de lo que se está mirando frente a uno, tener una actitud de pensador investigativo, de un pensador científico, total. ¿Sí? Hacerse preguntas todo el tiempo, preguntar y preguntar y preguntar, no tener la cultura de la memoria como la única proceso cognitivo o principal proceso cognitivo. Memorizar y memorizar y memorizar no hace parte de un pensador crítico. Un pensador crítico utiliza la memoria como una herramienta más, como un elemento más, pero no es lo único que se utiliza, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más, muchachos? Hacerse preguntas, generar diálogos desequilibrantes, ¿sí? Generar hipótesis, buscar la respuesta a las hipótesis, poner múltiples perspectivas, como decíamos ahora. No es solo una, la verdad no es absoluta. Un pensador crítico sabe que no hay una verdad absoluta. Un pensador crítico sabe que se puede equivocar y el otro se puede equivocar. Un pensador crítico se pone en los zapatos del otro. Un pensador crítico es un comunicador asertivo, es un comunicador con mucho respeto, es un comunicador siempre cuidadoso de lo que dice, siempre cuidadoso de que para expresarse hay que pensar y hay que pensarlo dos veces. Muy bien, ¿algo más? Bueno, muchachos, siendo las 7:20 de la noche, vamos a ir cerrando. Próxima clase entonces sería pensamiento clínico. Vamos a mirar si, no, pensamiento clínico para que este primer corte casi que evacuemos y podamos entrar en casos clínicos, que es lo que a ustedes más les gusta también. Listo, muchachos, felicitaciones al grupo. Voy a tratar de mandarles un artículo, 1 o 2, para que
el grupo siguiente, el grupo 3, lo procese y lo presente tan bien presentado como estuvo hoy. Muchas gracias, muchachos. Una Profe, pregunta. una pregunta. Dímelo. ¿Los otros grupos qué tema tienen? Ah, Los dos que ¿cuántos faltan. grupos tenemos? ¿Cuántos grupos? El mío es el tercero y pues Sí. no tiene tema. Yo creo que después Ya de lo solamente tienen. Valentina, ya lo tienen, pensamiento clínico. pensamiento ¿Listo? clínico, ok. Sí, pensamiento clínico. ¿Listo? Doc, Dime. el- la actividad complementaria es para esta semana, ¿cierto? Sí, usen el video. Yo les puse, sino que ese video dura 1 horita. Yo les digo, véanselo en el tiempo que quieran. Y yo en el transcurso de la semana les digo, muchachos, entren a las 8 de la noche, un quiz de 5 preguntas, lo fundamental de ahí y listo. Eso complementa la actividad de hoy. ¿Listo? Listo, Doc, muchas gracias. Bueno, Juan, listo. Hola, Doc. ¿Qué más? ¿Quién ¿Cómo está está? hablando? Doc, Santiago. ¿Qué más, Santiago? Bien, Doc, una pregunta al grupo 4 que pues corresponde a, pues estoy en ese grupo. Tranquilo. Listo. Yo les pongo tema. Por ahora, grupo 3, pensamiento Dale, clínico, Doc. y voy a mirar si antes de proceso diagnóstico les pongo un tema a ustedes. ¿Listo? Gracias, Doc. Feliz noche. Vale. Bueno, muchachos, una feliz noche, pues. Que pasen buena noche. ¿Listo? Hasta luego, Vale. Doc. Hasta luego. Vale. Buenas noches, muy bien. Vale, igualmente.